Castigo sin redención. Hace un par de años hice algo que aún hoy me atormenta. Daría cualquier cosa por retroceder en el tiempo y evitar ese momento de debilidad que me llevó a cometer un acto tan ruinoso. Si pudiera arrancarme de la conciencia aquel impulso lleno de rabia, lo haría sin vacilar. Pero ya es tarde para retroceder. Todo comenzó cuando Dalia, la única persona por la que había sentido un amor tan intenso, me abandonó sin miramientos. Tenía apenas 20 años y, como muchos a esa edad, creía que amar era algo definitivo y perfecto. Dalia y yo llevábamos 2 años juntos, discutiendo a cada rato por celos tontos o diferencias mínimas, pero siempre volvíamos el uno al otro. Hasta que, de pronto, descubrí que ella me engañaba con otro chico de la ciudad. No sé si alguna vez has sentido esa amargura de la traición. Es como una mano helada que te aprieta el corazón hasta que no puedes respirar bien. Yo no reaccioné con madurez, tampoco me tomé un tiempo para pensar. Me cegó la furia, el deseo de venganza y la humillación de haber sido el último en enterarme. Esa misma noche, con el insomnio devorándome, prendí mi computadora. Recordé que, tiempo atrás, por simple curiosidad, me había asomado a la Deep Web sin saber mucho del tema. Esa vez no encontré nada relevante y me salí enseguida. Pero aquella madrugada estaba tan consumido por el odio que se me ocurrió la idea más ruin que he tenido en mi vida. Pensé en compartir fotos íntimas de Dalia en algún rincón oscuro de esa red. Quería exponerla, avergonzarla y verla sufrir como yo lo hacía. Nunca he sido un experto en navegar por esos sitios. Me perdí en una maraña de foros, links con nombres raros y salas de chat que parecían trampas. Encontré espacios donde se ofrecían drogas, armas y cosas peores. Sin embargo, insistí hasta dar con algo que llamó mi atención, un sitio llamado El Juicio del Cuervo. La descripción inicial rezaba algo así como: «Te han hecho daño, ¿crees que alguien debe pagar? Cuéntanos su historia. Aquí ajusticiamos a los culpables». Un escalofrío me recorrió al leerlo. Parecía demasiado exagerado, pero, enceguecido, interpreté que tal vez allí podría subir las fotos de Dalia para que otros la acosaran o la humillaran. Entré y hallé varias secciones con títulos que describían supuestos castigos. Tenían nombres extraños, casi rituales: estanque helado, bosque de sombras, ahorcado festivo, juicio de fuego. Había uno llamado gracia nocturna que, por algún motivo, me pareció el menos siniestro. Al hacer clic, me topé con un formulario donde pedían toda clase de datos sobre la persona a castigar: nombre completo, edad, dirección, redes sociales y una caja de texto para subir archivos. Al final, en letras rojas, decía: asegúrate de que toda la información sea exacta. El cuervo no olvida. El cuervo no perdona. Mi corazón palpitaba con tanta fuerza que apenas podía sostener el cursor. Subí un par de fotos de Dalia, completé sus enlaces y, en el apartado de la dirección, dudé unos instantes. Pensé en poner la casa de su madre, donde Dalia vivía, pero me frenó un pequeño destello de humanidad. Opté por escribir la ciudad en la que residía, sin el domicilio concreto. Aún así, la culpa me pinchaba por dentro, pero lo atribuí al temor de que me rastrearan. Nunca pensé en las consecuencias reales. Ni siquiera era mi intención que la dañaran físicamente, solo deseaba que sintiera la vergüenza pública de la traición. Ni por un momento consideré que alguien pudiera tomarlo en serio y convertirlo en algo peor. Tras rellenar todo, el portal me mostró un icono animado, la silueta de un cuervo moviendo sus alas, seguido de un mensaje que decía: datos confirmados, comenzando el juicio. La pantalla se quedó en negro unos segundos antes de soltar la frase: el cuervo te agradece tu contribución. Prepárate, la sentencia llegará pronto. Me quedé mirando la pantalla con una mezcla de alivio y un atisbo de remordimiento. Sin embargo, en mi mente retorcida por el despecho, aún me relamía ante la idea de que Dalia pagara por lo que me había hecho. Cuando cerré la computadora, apenas pude dormir un par de horas, esperando con ansias que al día siguiente ella me contactara furiosa, llena de indignación. Quería verla destruida emocionalmente. Pero nada pasó al día siguiente, ni al siguiente, ni la semana posterior. Me consumía la impaciencia.
Llegué a pensar que aquel foro era un fraude, como tantos otros sitios que prometían venganza o secretos oscuros, pero que no eran más que un montaje. Me sentí desilusionado de una forma extraña, como si se me hubiera privado del placer de verla rabiar. Con el paso de los días, mi odio se fue apagando y la vergüenza por lo que había hecho empezó a aflorar. Casi un mes después, el recuerdo de mi intento de arruinar su vida se volvió lejano. Empecé a desear que nada saliera a la luz, pues me mortificaba lo que podrían pensar de mí si se descubría mi bajeza. Una mañana, el golpe estruendoso en mi puerta me sacó de la cama. Abrí y me topé con 2 agentes de policía. Tenían un semblante serio, casi fúnebre. Sentí el estómago darme un vuelco. Pensé que habían descubierto mi ingreso a la Deep Web, que vendrían a detenerme por difamación o acoso. Uno de los oficiales me preguntó con voz neutra cuándo había sido la última vez que vi a Dalia. El corazón me martillaba. No sabía si mentir o confesar, pero logré calmarme un poco y respondí la verdad. Hacía semanas que no tenía contacto con ella. El oficial asintió, mirándome como si intentara descifrar mis secretos. Insistió en preguntarme dónde estuve la noche del 7, qué hice, si podía probarlo. Por suerte, mi jefe y mis compañeros sabían que salí del trabajo a una hora determinada y me fui directamente a casa. Esa coartada se sostenía con cámaras de seguridad. Los policías no me esposaron ni me trataron como un sospechoso directo. Solo explicaron que Dalia había desaparecido. Su madre la vio salir a comprar unas cosas en una pequeña tienda de abarrotes, pero nunca regresó. Hacía casi una semana que no había pistas de ella. Los agentes se marcharon luego de agradecer mi colaboración. Sentí un alivio momentáneo, pero, en el fondo, algo comenzó a punzarme. Era imposible que esa desaparición estuviera ligada a mi venganza infantil, ¿no? Intenté convencerme de que todo era una lamentable casualidad. Pero las horas pasaban y la culpa no cesaba. Me obsesioné pensando que el foro podría haber llegado a alguna mente enferma con ganas de perjudicar a cualquier persona que alguien señalara. Traté de racionalizar, no es real, seguramente nadie revisa eso en serio. Los días se transformaron en semanas, sin que nadie encontrara rastro de Dalia. Yo apenas comía ni dormía. Me recriminaba cada instante la posibilidad de haber propiciado algo atroz. No tenía valor para ir a confesar a la policía que había colgado sus fotos en un sitio sórdido. Me sentía el peor cobarde. Bebía para atontarme y huir de las pesadillas que me asaltaban si cerraba los ojos. Por las noches me imaginaba su rostro asustado, pidiendo ayuda. En mis fantasías más macabras, escuchaba su voz clamando clemencia mientras alguien, guiado por mi estúpido acto, se regodeaba con su sufrimiento. La noticia de que habían encontrado a Dalia llegó un atardecer. Por la expresión del detective que fue a verme, me di cuenta de que nada bueno podía salir de su boca. Confirmaron que hallaron su cuerpo en un depósito abandonado a las afueras de la ciudad vecina, un lugar lleno de ruinas, telarañas y basura industrial. Me costó respirar. Las piernas se me aflojaron mientras un terror oscuro se apoderaba de mí. Sin darme muchos detalles, me insinuaron que las condiciones en las que la descubrieron eran inhumanas. La escena que describieron me revolvió el estómago. El cuerpo estaba dentro de un saco inmundo, con restos de suciedad y manchas por todos lados, como si alguien hubiera querido dejar un macabro mensaje. El forense determinó que llevaba muerta varios días. Una nota garabateada con tinta negra aparecía adherida a su mano, clavada con un objeto punzante. Era una hoja arrugada donde alguien había escrito, travesura pagada. El cuervo no olvida. Sentí el mundo desmoronarse a mi alrededor. No cabía duda de que se refería a ese infame foro, a aquella sección retorcida en la que yo la había apuntado, inconsciente de las consecuencias reales que podría desencadenar. Ellos la habían encontrado, la habían cazado, y yo les di su nombre y sus fotografías. Quise vomitar al darme cuenta de que todo había salido de mí. Para colmo, el detective me comentó que la nota sugería un castigo deliberado, como si alguien hubiera seguido una especie de ritual. El horror que imaginé era insuperable. Tras esa noticia, me desmayé. Cuando desperté, me encontraba en un hospital.
El oficial que me entregó la información inicial había hablado con los médicos, se habían preocupado por mi reacción. No me arrestaron porque no había pruebas directas que me vincularan con un homicidio. De todos modos, mi culpa era infinita. Sabía que había desatado una cadena de sucesos que terminó con la muerte de Dalia. Puede que un psicópata o un grupo retorcido se hubiera topado con mi aportación y se cebaron en ella para satisfacer su sed enferma de violencia. Fui el responsable indirecto de la barbarie. Desde entonces, no hay noche que pueda dormir sin revivir la imagen mental de ella atrapada en ese saco. No puedo explicar el tormento que siento al recordar que todo nació de mi pueril necesidad de lastimarla por haberme engañado. Y nada de lo que haga me va a devolver la paz o el perdón. Vivo en un infierno constante, sin poder culpar a nadie más que a mí mismo. La gente a mi alrededor cree que sufro por la pérdida de una exnovia, desconoce las raíces oscuras de ese dolor. No saben que la noche que me sumergí en la Deep Web marqué su sentencia. Lo peor es que la investigación nunca llevó a nadie tras las rejas. No hubo detenidos, ni sospechosos más allá de mí, que aparecí en la lista de antiguos allegados. Mi coartada fue sólida, pero no la de mi propia conciencia. Cada vez que cierro los ojos, escucho el zumbido del ventilador de mi computadora, la imagen del formulario, las secciones macabras de aquel sitio. Veo la palabra enviado parpadeando en la pantalla. Me remuerde el alma saber que fui el primero en empujar esa ficha de dominó que acabó con la vida de Dalia. Han pasado varios años. No existe un día en el que no me pregunte cómo habría sido mi vida si, aquella noche, hubiera apretado el botón de apagar la computadora en lugar de dejarme llevar por mi furia. Pero ya no hay forma de rehacer el camino. La culpa me come por dentro, y sé que es mi castigo eterno. No hay vuelta atrás ni manera de resucitar la confianza en mí mismo. Solo me queda escribir esto para advertirte, el rencor puede arrastrarte a profundidades que jamás hubieras imaginado. Y la Deep Web, a veces, tiene ojos y garras listas para cumplir tus más bajas intenciones, aunque no sepas lo que estás invocando. Cierro estos recuerdos con el corazón encogido, con la terrible certeza de que jamás habrá redención para mi crimen. Todo lo que deseo ahora es que la muerte me encuentre y me arrastre lejos, muy lejos de la culpa que me devora. Pero incluso entonces, sospecho que el verdadero infierno será tener que enfrentar el rostro de Dalia, saber que su última pesadilla empezó conmigo y que ni 1000 vidas bastarían para borrar la sangre que mancha mis manos. Juego mortal. Tenía 20 años cuando ocurrió todo. Me gustaba creer que era invencible, que nada malo podía pasarme, que todos esos rumores sobre sitios oscuros en la red eran exageraciones. En ese entonces, mi propia computadora estaba fuera de servicio, así que tomé la de mi hermano mayor sin preguntarle. No era la primera vez que lo hacía, él nunca se daba cuenta o fingía no saberlo. Yo era un aficionado empedernido a los juegos en línea y pasaba horas buscando nuevos retos. Me daba igual el tipo de juego, estrategia, disparos, aventuras gráficas. Pero esa tarde estaba fastidiado de lo mismo de siempre y me propuse encontrar algo distinto. Sin pensarlo 2 veces, abrí el navegador y tecleé juegos geniales no aburridos, esperando que Google me arrojara opciones desconocidas. Recuerdo que la habitación era pequeña y oscura, apenas iluminada por la tenue luz del monitor. Sentía la adrenalina en mi pecho, esa mezcla de curiosidad y ansias de descubrir un nuevo pasatiempo. Comencé a navegar por la lista de resultados. Muchos sitios eran viejos conocidos, otros parecían medio sospechosos. Yo siempre había sido el típico que cliqueaba en cualquier enlace llamativo, sin importarme la seguridad o el riesgo de virus, con frecuencia infectaba mi computadora con malware. En ese momento, no me preocupaba, la laptop ni siquiera era mía, y la única consecuencia que temía era el regaño de mi hermano. Revisé sitio tras sitio sin encontrar nada que captara mi atención. Algunas páginas tardaban en cargar, otras lucían pésimamente diseñadas y me aburría con facilidad. Fue entonces cuando, casi como un susurro digital, apareció una ventana emergente. Estaba en la esquina superior derecha de la pantalla y decía algo como cansado de juegos aburridos. Hasta ahí, nada fuera de lo común.
Sin embargo, de pronto ese texto se transformó ante mis ojos en algo más inquietante: juegos de muerte. La tipografía parecía torpe, pero el color rojo intenso me puso en alerta. Estuve a punto de cerrarla, pero mi curiosidad pudo más que mi prudencia. Le di clic, convencido de que sería uno de esos sitios mal hechos llenos de anuncios. La pantalla se quedó en blanco un momento demasiado largo y sentí que mi corazón daba un brinco. Luego, se encendió con un mensaje escrito en letras rojas que goteaban, como si fuera sangre mal dibujada: hola, ¿quieres ver morir a alguien? Haz clic en enviar para continuar. Me reí por lo absurdo. Pensé que era un intento fallido de asustar a la gente, un recurso efectista que solo lograría espantar a niños. Pero mi lado morboso me impulsó a seguir. Miré el botón parpadeante durante unos segundos. El mensaje cambió: oh, ¿qué pasa, asustado? No seas gallina, es solo un juego. Tenía esa apariencia anticuada de los viejos sitios en Flash, con animaciones torpes y un diseño de mala calidad. Una parte de mí quería cerrar la ventana, pero otra, la misma que disfrutaba las películas de terror y las historias de fantasmas, me empujó a experimentar. Por supuesto, terminé dándole clic a enviar. La escena que se cargó era casi caricaturesca. Los gráficos parecían de un dibujante novato que no tenía mucha idea de anatomía humana. 3 figuras aparecieron en pantalla: 2 hombres con máscaras simples, como las de los ladrones de historietas infantiles, y una mujer sentada en una silla, con los ojos exageradamente abiertos y el cuerpo tembloroso. Todo lucía burdo e incluso cómico. No había una narrativa clara, ni menús con opciones de juego. De pronto, uno de los hombres volteó la cabeza hacia mí. Fue extraño, porque sentí que la animación era consciente de mi presencia, como si me mirara realmente. Sus ojos eran un par de óvalos oscuros y brillantes que se movían con demasiada naturalidad. Una voz distorsionada salió de los parlantes: ¿quieres verla morir? Resonó en mis oídos con un eco metálico que me erizó la piel. Era la primera vez que un sitio me hacía sentir así de observado. 2 botones aparecieron en pantalla: sí y no. Tragué saliva, con la mano firme sobre el ratón. Tuve un breve instante de lucidez. Me pregunté qué clase de broma enfermiza era esa y, por un segundo, consideré salirme de la página. Pero la voz volvió a sonar, esta vez con un matiz de impaciencia: ¿qué esperas? Hazlo ya. Solo es un juego. Ese estímulo, esa provocación que burlaba mi hombría, me impulsó a elegir sí. Lo hice sin pensar demasiado. Al instante, la animación continuó. El segundo hombre se salió brevemente de la escena y reapareció con un delantal de carnicero manchado de un tono rojizo tan vívido que me revolvió las tripas. Todo seguía viéndose dibujado de manera tosca, pero el ambiente cambió. Había un ligero parpadeo en la pantalla, como si hubiera un cambio de fotogramas muy realistas entre las animaciones. La mujer, aún sentada, comenzó a sollozar y ese llanto sonó demasiado auténtico. Nadie se habría tomado la molestia de grabar algo tan visceral para un simple juego de navegador. El hombre del delantal se acercó a una mesa de metal y tomó una sierra para metales. El chillido del acero contra la superficie resonó con un volumen escalofriante. Mis auriculares vibraron y el sonido me perforó los tímpanos como si estuviera en la misma habitación con él. La mujer gritó. Aquello no sonaba a una grabación mala de banco de datos. Sonaba vivo, cargado de un terror crudo que me golpeó el estómago. La animación se movía con torpeza, pero el audio era casi imposible de soportar. Observé con el corazón en la garganta cómo la figura masculina apoyaba la sierra en el brazo de la mujer dibujada. Parecía un juego mal hecho, pero de pronto hubo un corte abrupto y una imagen real, borrosa y breve, se superpuso: un brazo humano de verdad siendo cortado. Aquello duró tal vez un segundo, pero me bastó para sentir náuseas. Dudé de mi cordura. Pensé que quizá era un video efecto, alguna edición grotesca diseñada para impactar, pero tuve la sensación de que había presenciado algo auténtico. El personaje continuó cerrando, y cada tanto la interfaz mostraba imágenes extremadamente realistas. El llanto de la mujer se interrumpía por alaridos de dolor imposibles de ignorar.
Nunca había escuchado algo tan crudo en toda mi vida. Intenté cerrar la ventana con el cursor, pero no respondía. La pantalla entera se quedó congelada en un cuadro en el que podía ver la expresión desencajada de la mujer, los ojos inundados de lágrimas. Mi respiración se aceleró y me di cuenta de que estaba sudando frío. El hombre con la máscara se giró hacia mí de nuevo y, por un instante, la animación pareció romper la cuarta pared de forma literal. «¿Disfrutas lo que ves?», retumbó la voz distorsionada. Intenté forzar el apagado de la computadora, presionando el botón de encendido. No funcionó. El sitio seguía bloqueado, exhibiendo aquellos horrores cada segundo que pasaba. Cerré los ojos buscando serenidad, deseando que fuera una pesadilla. La adrenalina era tan fuerte que mi garganta se secó. Cuando reabrí los ojos, la página había cambiado a lo que parecía un chat en vivo. Se leía: «Has sido espectador de la primera sesión, ¿quieres ver más? Envíanos tu dirección de correo para enviarte un acceso exclusivo». Estaba atónito. ¿Un acceso exclusivo a qué? No podía procesarlo. Mi cerebro solo repetía las imágenes que acababa de ver. Todo se veía todavía con esos dibujos malísimos, pero, en los momentos cruciales, se colaban escenas demasiado reales. Recordé todos los rumores que había escuchado sobre la Deep Web, Snap Films y otras aberraciones. El corazón me latía con fuerza, desesperado. No sabía si aquello era un montaje de mal gusto o algo real que alguien estaba transmitiendo. Cada píxel de mi cuerpo pedía escapar. Me levanté para desconectar la laptop de golpe, pero la curiosidad y el miedo me paralizaron. Tenía que cerciorarme de que era falso, de que nada de esto era más que un truco de muy mal gusto. Respiré hondo y tomé aire. Me dispuse a apagar el Wi-Fi y, en ese momento, escuché un ruido sordo en los altavoces. Pensé que el video se había pausado, pero luego escuché un golpe en la puerta de la habitación. Contuve la respiración. Mi casa no era grande, mi hermano no estaba, y no esperaba a nadie. Otro golpe. Luego silencio. Me armé de valor y salí al pasillo, dejando la laptop encendida. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Regresé para, por fin, desenchufar todo. Pero la imagen en pantalla había cambiado de nuevo. Ahora mostraba una dirección IP y debajo un mensaje: «¿Crees que puedes huir? Ya te encontramos». Próxima transmisión, en vivo. Mi mano se quedó suspendida, a centímetros del cable de corriente. Mis pensamientos eran un remolino, ¿podían rastrear la ubicación real? ¿Era esa IP la mía? Con el corazón en la boca, tiré del cable y la pantalla se oscureció. El ventilador interno de la computadora dejó de zumbar. El silencio me abofeteó. Por un momento, creí haber escapado de algo maligno. Sin embargo, la angustia permanecía. Tapé la cámara integrada con un trozo de cinta adhesiva. Mi estómago estaba revuelto y un escalofrío me recorría cada vez que recordaba los gritos de aquella mujer. No sabía qué era cierto y qué no, pero algo en mi interior me gritaba que había cruzado una frontera peligrosa. Apagué todas las luces, me encerré en mi cuarto y eché el pestillo a la puerta. Esa noche no pude dormir. Sentía que en cualquier momento algo o alguien irrumpiría. Traté de consolarme pensando que solo había sido un video trucado, un virus de mala fama o un proyecto enfermizo de algún desquiciado. Pero los sonidos, tan vívidos, y esas imágenes intercaladas no eran un simple juego de internet. Pasaron las horas. Mi familia regresó por la mañana y me encontraron pálido, con las ojeras marcadas y el miedo estampado en la mirada. No me atreví a contarles la verdad. Inventé que me sentía mal, que había visto una película de terror demasiado fuerte. Oculté la laptop bajo la cama para no enfrentar la responsabilidad de explicar qué había ocurrido. No sabía si, al encenderla otra vez, todo se repetiría o si incluso tendría problemas legales por visitar contenido de la Deep Web. Pero lo más aterrador era imaginar la posibilidad de que lo que vi fuese real. Aquella mujer llorando y suplicando, esos sonidos de huesos crujiendo, la voz distorsionada que me instaba a seguir mirando. No podía sacármelos de la cabeza.
Esa misma tarde, cuando sentí algo de calma, tomé coraje para abrir la laptop. Estaba asustado, pero necesitaba confirmarlo todo. Encendí el equipo y la pantalla se quedó negra un rato. Aparecieron ventanitas de error, mensajes de que el sistema se había apagado de manera incorrecta. Cuando por fin cargó el escritorio, vi un archivo extraño en el centro. Se llamaba Testigo, MP4. No recordaba haberlo descargado. Mi respiración se detuvo unos segundos. Podía sentir el temblor en mis dedos mientras movía el cursor hasta el icono del archivo. Dudé, pero al final lo abrí, con la esperanza de que fuera un video roto o algún spam ridículo. Y ahí estaban, fragmentos de la misma escena que había presenciado en línea, pero capturados en alta definición. A veces se veían dibujos, a veces eran segmentos reales que mostraban a la mujer siendo torturada. La duración total era de apenas 2 minutos, pero fue suficiente para hacerme llorar de puro horror. Esa no era una caricatura. Se percibía la sangre real, la angustia en su mirada. Se escuchaba, en el fondo, la misma voz distorsionada, repitiendo frases que no se entendían por completo. Las manos me sudaban y cerré el archivo de golpe. En ese momento, decidí destruir toda evidencia. Sabía que nadie en su sano juicio creería mi historia y yo mismo dudaba de mi cordura. Borré el video, apagué la laptop y la dejé a un lado, sintiendo un vacío en el pecho. Quería fingir que nunca había pasado, que no existía nada de eso, pero cada vez que cerraba los ojos revivía el sonido desgarrador de la sierra, los gritos desesperados y los ojos anegados de terror. Esa noche tampoco pude dormir. Me senté en la cama con la luz encendida, esperando que nada saliera de la oscuridad a reclamar mi indiscreción. Aún hoy, varios años después, me estremezco al recordarlo. El simple zumbido de un ventilador me hace pensar en el rechinar metálico de aquella sierra. Me alejé de los juegos por un tiempo y jamás volví a usar la computadora de mi hermano sin permiso. A veces reviso mi correo y, aunque no tengo pruebas, juro que hay mensajes sospechosos que se autodestruyen antes de poder leerlos. He intentado superar el trauma. Escribo este relato para liberar un poco la presión que oprime mi mente y las imágenes repetitivas que me acechan en sueños. Quiero que sepas que hay cosas en Internet que no deberíamos ver, sitios que no deberíamos visitar y puertas que es mejor mantener cerradas. En mi juventud creí que nada malo me podía pasar, que era simplemente un chico tonto jugando con fuego. No cometas el mismo error. Hay rincones demasiado oscuros, donde la maldad humana se muestra en su forma más pura y aterradora. Ojalá solo fueran caricaturas cutres o un virus inofensivo, pero aún no estoy seguro de lo que presencié aquella tarde. Si tienes un mínimo de sentido común, no busques respuestas. Algunas curiosidades pueden costarte la cordura o la vida. Y, al final, nadie te garantiza que lo que ves sea solo una ficción. La carretera. El año pasado decidí emprender un viaje por carretera con la intención de visitar a 2 amigos que estudiaron conmigo en la secundaria y que, desde hacía unos años, se habían mudado a Berkeley para cursar la universidad. Durante todos nuestros años de estudio estuvimos tan unidos que nos convertimos en algo parecido a hermanos y cada verano solía viajar hasta su casa para pasar unas semanas con ellos. Generalmente hacía este trayecto en avión porque era rápido y cómodo, pero en esa ocasión preferí conducir. Había varios lugares históricos y parques que deseaba conocer en el camino y me entusiasmaba la idea de tomarme mi tiempo para explorarlos. Lo que no anticipé fue que esa decisión me iba a llevar a vivir la experiencia más aterradora de mi vida, una de la que todavía no me puedo recuperar por completo, a pesar del tiempo transcurrido. La primera parte del viaje resultó bastante agradable. Salí de casa muy temprano, entusiasmado por la idea de detenerme en cada sitio que me llamara la atención. El tráfico no era un problema y el clima me acompañó con un sol suave y un cielo despejado. Visité un par de museos pequeños y caminé por senderos naturales llenos de paz, haciendo que los 2 primeros días transcurrieran sin ningún contratiempo. Me sentía feliz con mi decisión de viajar por tierra, pues el ritmo pausado me permitía reconectar conmigo mismo y despejar mi mente del estrés que había acumulado en los últimos meses.
Sin embargo, todo cambió la tercera noche. Calculé mal el tiempo y para cuando quise darme cuenta era casi medianoche y aún me faltaban un par de horas para llegar a Berkeley. Apenas había autos en la carretera, algo que en un principio me pareció agradable porque no tenía que lidiar con el tráfico ni con las luces deslumbrantes de otros conductores. El asfalto se extendía solitario ante mí y, por alguna razón, esa soledad empezó a generar un ligero hormigueo de inquietud en mi pecho. Recordé haber leído en algunos foros de internet historias de gente que encontraba cosas perturbadoras mientras conducía de noche, especialmente en rutas menos transitadas. Había un espacio dentro de mí que sentía curiosidad por ese mundo oscuro y perturbador del que hablan los rincones más oscuros de la red. Me encantaba ver videos y leer relatos que se decían reales en la Deep Web, aunque siempre pensé que muchos eran exagerados. Pero conforme avanzaba aquella noche y la penumbra se hacía más y más densa, comencé a sentir que tal vez no todo era ficción, que tal vez lo inexplicable merodea cuando la noche y la soledad se juntan. En un punto empecé a sentir la necesidad de ir al baño. Además, los párpados me pesaban y sabía que un café me vendría bien para mantenerme despierto. Vi un rótulo que anunciaba una parada de descanso a unos pocos kilómetros y decidí que sería buena idea detenerme allí. No era una de esas áreas grandes con gasolinera ni nada parecido, se reducía a un pequeño edificio con un par de baños, un estante con revistas y algunas máquinas expendedoras en el pasillo de entrada. Alrededor había un estacionamiento muy simple y, más allá, solo la carretera y un oscuro manto de árboles. Supuse que sería suficiente para estirar las piernas, usar el baño y comprar algo de beber. Apenas estacioné, me di cuenta de que el sitio estaba desierto. No había más luces que las de un farol titilante sobre la entrada y la de mi propio auto. Aún así, no tuve miedo en ese momento. Solo sentía cansancio y una leve incomodidad al notar que todo estaba tan silencioso. Caminé hacia el edificio para encontrar el baño de hombres. Mientras avanzaba, la brisa helada me erizó la piel y por alguna razón recordé otra vez esas historias que había leído. Gente que desaparecía en carreteras desoladas, encuentros con extraños que jamás volvían a aparecer en los registros, videos siniestros con escenas que parecían salidas de una pesadilla. Sacudí la cabeza para apartar aquellas ideas. Pensé que mi propia imaginación me estaba jugando en contra, alimentada por las tensas historias que siempre había consumido con morbosa curiosidad. El interior del edificio estaba iluminado con luces de neón desgastadas que parpadeaban. Entré al baño y, en el breve lapso que estuve allí, no escuché nada fuera de lo común, solo el zumbido de los fluorescentes. Al salir, eché un vistazo hacia la puerta y noté que había otro automóvil estacionado junto al mío. No había escuchado cuando llegó, pero allí estaba, sus luces encendidas y el motor encendido. Escena extraña, porque el estacionamiento estaba vacío y la persona había elegido aparcar justo a mi lado, como si quisiera estar cerca de mi vehículo. Traté de calmarme y suponer que solo era casualidad. Aún así, algo en mi interior se sintió amenazado. Caminé hasta la máquina expendedora y me compré un café aguado que resultó estar tibio, casi frío, pero me sirvió para despejar un poco la mente. Mientras bebía, miré de reojo hacia el otro auto. Parecía haber una silueta en el asiento del conductor, inmóvil. Noté que la ventanilla estaba ligeramente abierta, pero no vi con claridad el rostro de quien estaba adentro. Sentí que me estaban observando, y ese hormigueo de antes se convirtió en algo más tangible, como un nudo en la boca del estómago que me avisaba que me marchara cuanto antes. Decidí dar media vuelta y volver a mi auto. A medida que me acercaba, escuché que el motor del otro vehículo se apagaba. Me detuve de golpe, como si alguna fuerza invisible me sujetara los pies. De pronto se abrió la puerta y vi a un hombre alto, con una chaqueta oscura y un sombrero de ala caída que le cubría media cara. Lo contemplé mientras salía con lentitud y cerraba la puerta con un suave clic que me sonó ensordecedor. Quise mantener la calma y fingir normalidad, pero mis nervios eran evidentes en la respiración acelerada. El sujeto comenzó a caminar directo hacia mí con pasos tranquilos, sin apartar su mirada. Noté que su rostro tenía una palidez casi enfermiza y que su boca se torcía en una especie de sonrisa. No pude evitar sentir una ola de pánico.
esa certeza de que algo muy malo estaba a punto de suceder. El hombre no dijo palabra alguna. A cada paso, me parecía oír mis latidos repicando en mis oídos. Pensé en correr, pero temí que fuera peor. Además, no quería desencadenar una persecución en mitad de la noche. Así que avanzaba despacio, intentando rodearlo para poder llegar hasta mi auto y largarme. En un momento, cuando al fin estuve casi a la altura de mi vehículo, escuché el chasquido mecánico de un arma. Un sonido suave, pero inconfundible. Me giré y vi que él sostenía una pistola que apuntaba directo a mi pecho. Por un segundo mi mente se desconectó de la realidad y me quedé bloqueado, sin respirar. Luego, mis instintos me gritaron que levantara las manos y mostrara que no quería problemas. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. El hombre soltó una carcajada ronca al ver mi reacción. Me pidió mi billetera y mis llaves con una voz baja, casi un susurro, y se las entregué de inmediato. Con eso habría bastado para un asalto común, pero él no se movió. Por el contrario, me indicó con un leve gesto que caminara hacia el costado del edificio, donde se extendía la oscuridad del bosque. Lo obedecí con las piernas temblorosas. Cada paso hacia esa penumbra me parecía una condena. Supe que, si solo me quisiera robar, se habría marchado, pero no lo hizo, y el corazón me latía con tal fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Entramos en el lindero del bosque y el silencio se volvió irreal. Sentí las hojas crujiendo bajo mis zapatos y empecé a rogarle que me dejara ir, que tomara mi auto, mi teléfono, lo que quisiera. Él no respondió, solo me empujó con la pistola para que continuara internándome en la arboleda. Mis pensamientos se llenaron de imágenes horribles de historias que había leído, de víctimas que eran encontradas después de días de haber sufrido un destino inimaginable. Me vi a mí mismo como uno de esos relatos siniestros de la Deep Web, con un final tan macabro que nadie creería que fuera real. Después de andar unos metros me hizo detenerme. Me ordenó que me arrodillara. Lo hice, sintiendo mis rodillas hundirse en la tierra húmeda. Apuntó el arma a mi cabeza y cerré los ojos con fuerza, esperando el golpe seco del disparo, intentando asimilar la idea de que no volvería a ver a mis padres ni a mis amigos. La mente se me nubló de terror y de una tristeza infinita, pensando que todo acabaría en ese instante. Contuve el aliento, el cuerpo me temblaba incontrolablemente y el sudor empapaba mi camiseta. De repente sonaron 3 estampidos, uno tras otro, ensordecedores en medio de aquella quietud. No sentí dolor, ni siquiera sentí el impacto de una bala atravesando mi carne. Era más bien la resonancia de los disparos lo que me dejó aturdido y mareado. Me dejé caer al suelo, cubriéndome la cabeza con los brazos, con el estómago revuelto y las lágrimas corriendo por mis mejillas. Por un instante creí que estaba muerto, que ya no existiría más. Pero el dolor nunca llegó. Abrí los ojos y vi al hombre de pie, riéndose de una forma tan despiadada que se me anudó la garganta. Me dijo, con un tono burlón, que me largara y que no olvidara limpiar mis pantalones. Se dio media vuelta y se alejó, aún soltando risotadas como si hubiera sido el mejor espectáculo de su vida. No comprendí nada. Estuve un minuto largo sobre mis rodillas, llorando en silencio. Cuando escuché el motor de su auto y vi sus luces alejarse, me atreví a respirar. Sentía un temblor imposible de controlar, un mareo que me nublaba la vista y un vacío en el pecho que se mezclaba con la sensación de seguir vivo. Encontré el valor para ponerme en pie, secarme las lágrimas e ir de vuelta al edificio, donde me lavé la cara. De reojo me vi en el espejo, pálido, los ojos rojos, manchado de tierra, sudor y lágrimas. Era la imagen de alguien que acaba de escapar de una muerte casi segura. Regresé a mi auto temiendo que hubiera hecho algo para inutilizarlo, pero las llaves seguían en mi bolsillo y el motor encendió. No quise quedarme ahí un segundo más. Conduje a toda prisa hasta el siguiente pueblo, donde encontré un pequeño motel que estaba abierto y me permitieron usar el teléfono para llamar a la policía. Les conté lo sucedido, di la descripción del hombre y salieron a buscarlo de inmediato. Nunca supe si lo atraparon. Esa noche no pude dormir, temía que en cualquier momento apareciera ante la puerta de mi habitación.
Al día siguiente, después de rendir mi declaración, me subí al auto con la firme decisión de seguir hasta la casa de mis amigos sin volver a detenerme. Ni siquiera bebí agua en todo el trayecto por miedo a tener que hacer otra parada. Cuando finalmente llegué, me sentí aliviado de verlos y dejé salir todo el llanto acumulado en un abrazo que duró varios minutos. Intenté explicarles lo que había pasado, aunque sentía que las palabras no eran suficientes para describir el horror vivido. Me escucharon con el semblante atónito, incapaces de creer que todo hubiera ocurrido en un lugar tan común como una parada de descanso al borde de la carretera. Desde entonces, no puedo evitar temblar cuando recuerdo esa noche. Las historias que antes me fascinaban en la red oscura, los relatos extremos que solía devorar con morbosa curiosidad, ya no me atraen. Me di cuenta de que el verdadero terror habita más cerca de lo que uno imagina, y que a veces basta encontrarse con la persona equivocada en el lugar equivocado para que tu mundo entero se sacuda y comprendas cuánto de inhumano puede haber en un solo individuo. Ni siquiera necesito entrar a la Deep Web para sentir escalofríos. Me basta con recordar el eco de esos disparos, la risa gélida de aquel hombre y la absoluta certeza de que iba a morir en ese bosque. Aún no he superado del todo la experiencia. Hay noches en las que me quedo despierto, con los ojos fijos en la pared, repasando cada detalle. Pienso en lo irónico que resulta haber conducido en busca de lugares hermosos que visitar y terminar encontrándome con lo más oscuro y cruel del ser humano. Cada verano mis amigos me invitan a quedarme en su casa, pero ahora tomo un avión sin dudarlo, y si el vuelo se retrasa o hay turbulencia, nunca es tan horrible como la angustia de verme en la carretera a medianoche, expuesto y vulnerable. Sé que jamás podré olvidar ese rostro, ni los escalofríos que sentí cuando me obligó a caminar hacia la profundidad de ese bosque, ni la forma en que, por unos instantes, me convertí en uno de esos relatos escalofriantes que circulan por la web y que tantas veces creí exagerados o falsos. Ahora sé que a veces lo más aterrador no es lo que está oculto tras la pantalla, sino lo que puede aparecer en un rincón perdido de la realidad. Y desde esa noche, cada vez que me asalta el recuerdo, siento la misma punzada de pánico, el eco de mi corazón desbocado y el sabor amargo de saber lo cerca que estuve de desaparecer sin dejar rastro. No sé si alguna vez podré conciliar el sueño sin que mi mente regrese a ese bosque, pero agradezco seguir con vida para contarlo, aunque sea con el alma llena de cicatrices. La red oscura. Tenía 17 años cuando mi padre cambió de trabajo y nos vimos obligados a mudarnos a otro estado de la noche a la mañana. Fue un golpe duro para mí dejar mi escuela y alejarme de mis amigos de siempre. Recuerdo lo extraño que me sentía al empacar mis cosas y cruzar medio país sin saber si volvería a verlos con la misma frecuencia de antes. Sin embargo, con el paso de los días aprendí a adaptarme y a aceptar mi nueva realidad. Mi madre se esforzaba por hacerme sentir cómodo, me hablaba de las ventajas de vivir en un lugar diferente y decía que tal vez esta mudanza sería el inicio de algo bueno. Yo no estaba tan convencido, pero al menos tenía una forma de mantener el contacto con mis amigos a través de videollamadas semanales. De ese modo, aunque estuviera lejos, sentía que algo de mi vida anterior seguía vivo. Mis 3 mejores amigos eran Samuel, Lucas y Mario. Los conocía desde la infancia y nuestra amistad era inquebrantable. Nos reíamos de los mismos chistes, compartíamos gustos por la música y las películas de terror, y nunca dejábamos de hablar sobre los estrenos que veíamos en internet. Cada viernes nos reuníamos por videochat para ponernos al día, hablar de banalidades y, de vez en cuando, retomar nuestras conversaciones sobre teorías conspiranoicas o historias raras que corrían por la red. Eran noches entretenidas que mitigaban un poco la nostalgia que sentía por mi vida anterior. Pero hubo un viernes en particular que lo cambió todo para siempre y hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas con lo que ocurrió. Aquella noche mis padres se habían ido a dormir temprano, así que yo me quedé en mi habitación con la luz encendida. Me conecté a la videollamada a eso de las 11. Lucas fue el primero en entrar, luego se unió Samuel y, por último, Mario. Charlamos de cosas comunes, la escuela, anécdotas de mis antiguos compañeros, un partido de fútbol reciente. El ambiente era relajado, sin nada fuera de lo normal.
Antes de que cada quien se fuera a dormir, Mario mencionó que había encontrado un video perturbador y nos preguntó si queríamos verlo. Debí haber dicho que no, debimos todos negarnos, pero la curiosidad se impuso. Las palabras textuales de Mario fueron algo como: les advierto que es fuerte, pero es tan real que les va a costar creerlo. Samuel y Lucas dijeron que sí casi al unísono y a mí me dio un mal presentimiento, pero igual asentí. Para mi desgracia, esa fue la peor decisión de mi vida. Mario compartió la pantalla. Al principio no se veía muy nítido, probablemente por el tamaño del archivo o porque el video había sido grabado en un lugar oscuro. Tardó unos segundos en reproducirse y, cuando lo hizo, sentí como mi corazón dio un vuelco. Allí, en un plano muy cerrado, se veía a un hombre atado a una especie de mesa metálica, incapaz de moverse. Otra figura, cubierta con una máscara sucia y desgastada, usaba un instrumento filoso para irle desprendiendo retazos de piel. El hombre atado estaba consciente, sus gritos eran agudos, inhumanos, y el dolor que manifestaba me revolvió las entrañas. El video duró unos segundos, pero bastaron para sentir que algo en mi interior se rompía. No podía creer que hubiese gente capaz de grabar aquello y de difundirlo. Tenía los puños cerrados y las lágrimas asomándose por el zoc. Casi de inmediato, Samuel lanzó un grito de asco. Lucas preguntó con la voz temblorosa qué demonios nos acababa de mostrar Mario. Yo no podía decir nada, el pánico me había paralizado. Solo podía respirar agitadamente y mirar el círculo de mi cámara, donde me veía pálido, con los ojos abiertos como platos. Mario cerró el video y se disculpó de forma apresurada. Dijo que quizá había sido mala idea mostrárnoslo sin avisar lo explícito que era. Aún así, algo en su tono indicaba que estaba nervioso, como si se sintiera excitado y asustado al mismo tiempo. Me tomó un momento recuperarme y, cuando finalmente pude hablar, lo único que salió de mi boca fue un reproche: esto no me da risa, no lo vuelvas a hacer, es enfermizo. Mario prometió que no volvería a compartir nada así, pero luego agregó que lo había obtenido de un rincón muy oscuro de Internet, un lugar al que supuestamente solo puedes acceder si sabes bien lo que haces. Era evidente que se refería a la red oscura. Había escuchado rumores sobre compra de armas y otras ilegalidades ahí, pero jamás imaginé que hubiera contenido tan macabro y real. Después de vernos las caras entre incrédulos y aterrados, Mario nos confesó que llevaba algún tiempo explorando foros extraños. Dijo que tenía curiosidad y que no se consideraba una mala persona, solo que necesitaba ver hasta dónde llegaba la depravación humana para creer que algo así pudiera existir de verdad. Lucas y Samuel lo miraron como si no lo conocieran. Yo estaba demasiado conmocionado para reprocharle algo. Todavía estaba intentando procesar las imágenes que acababa de ver cuando él dijo que también tenía varias fotos en su computadora que no se atrevía a mirar solo. Sin preguntar nuestra opinión, empezó a compartir una imagen. Era el cuerpo de una mujer mutilada, sin extremidades, con un collar de hierro en el cuello y un letrero que rezaba algo así como muñeca lista para envío. Sentí ganas de vomitar. Cerré los ojos con fuerza mientras Lucas y Samuel exclamaban que ya era suficiente. Pero Mario no soltó el cursor, y entonces vi la descripción de aquella fotografía, que detallaba los usos que podían darse a la víctima antes de transportarla. No quise seguir leyendo, mi mente se bloqueó y volteé la vista hacia la puerta de mi habitación. Solo podía pensar en qué tipo de personas hacían eso y por qué mi amigo se había metido tan hondo en esa porquería. En ese momento, la videollamada se quedó en silencio. Quise creer que Mario había cerrado todo, que ya estábamos libres de esas imágenes. Pero unos segundos después apareció un cuarto recuadro en la pantalla del chat, como si alguien más se hubiera unido sin invitación previa. De pronto se activó una cámara en baja resolución y vimos a una figura con una máscara que parecía la piel real de un cerdo. Estaba desgarrada y mal pegada, como si la hubieran extraído a la fuerza de un animal sin mucho cuidado. No se escuchaban ruidos al principio, solo una respiración pesada y, de fondo, lo que me pareció un leve jadeo de sufrimiento. Traté de cerrar la videollamada con desesperación, pero el cursor de mi computadora no respondía. Cada clic que hacía era inútil y solo me hundía más en la angustia. Mis amigos empezaron a gritar mi nombre por el chat de voz,
pero también se escuchaban interferencias y chasquidos, como si estuviéramos perdiendo la conexión, aunque la imagen de aquella figura se veía cada vez más nítida. Entonces él habló. Tenía una voz ronca, distorsionada, y dijo algo como: sé que me están mirando, y sé que sienten curiosidad. Me tensé por completo, mi corazón palpitaba con furia. Intenté responderle, tal vez para preguntar quién era o qué quería, pero de mis labios no salía palabra. Solo logré murmurar un déjanos en paz casi inaudible. El sujeto se acercó más a la cámara. Parecía que sus ojos, ocultos tras los orificios de la máscara, me observaban fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. En ese instante, del costado de la pantalla surgió una imagen borrosa, una mujer sin brazos y sin piernas, con la boca sellada por cinta adhesiva, gimiendo con un sonido sofocado que rompía cualquier barrera del horror que había conocido hasta ese momento. Llevaba una cadena oxidada alrededor del cuello. La reconocí de inmediato, era la misma mujer de la foto que Mario nos había mostrado segundos antes. La mujer se retorcía sobre un suelo de cemento, intentando escapar. El hombre con la máscara de cerdo la señaló con un hacha que sostenía con ambas manos. El jadeo de ella se intensificó, y en mis oídos retumbaban mis propios latidos. Tragué saliva y sentí la garganta seca. Estaba paralizado por el terror. Fue ahí cuando él alzó el hacha. No podía retirar la vista, a pesar de que todo mi ser me suplicaba que cerrara los ojos. Fue como ver el abismo materializarse frente a mí. En un arrebato de adrenalina, grité que llamaría a la policía, que tenía que detener ese acto de crueldad. Pero mis palabras resonaron con un eco extraño, como si la conexión estuviera siendo controlada por alguien más. El hombre descendió el arma con fuerza, y el primer golpe se escuchó como un crujido grotesco. Lloré, grité, giré mi silla hasta golpear la pared con la espalda. No quería seguir mirando, pero algo me impulsó a echar un vistazo final. La mujer había dejado de moverse, y el hombre de la máscara se quedó mirando fijamente a la cámara. Pude percibir una mueca casi burlona detrás de la piel ensangrentada del cerdo que llevaba en el rostro. Luego la pantalla se volvió estática, como si todo se hubiera congelado en un segundo interminable. Un chasquido rompió el silencio. Volví la mirada hacia mi monitor y el recuadro donde aparecía el hombre cerdo se llenó de estática. Después, todo se cerró de golpe. Por un momento pensé que la computadora se había apagado, pero la luz del teclado seguía encendida. El chat con mis amigos parpadeó un par de veces y luego desapareció también, como si nunca hubiera existido. Me quedé respirando agitadamente, notando que tenía lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía tragar. Mis piernas temblaban con tanta intensidad que sentí que podía desmayarme. No sé cuánto tiempo estuve en shock. Cuando al fin recobré un poco de compostura, corrí al baño, abrí la llave de agua fría y me lavé la cara. Me vi en el espejo, parecía un cadáver pálido, con los ojos desorbitados y las manos manchadas de sudor. Volví a mi habitación y revisé mi computadora. La pantalla mostraba el escritorio habitual, como si todo estuviera normal. Abrí el navegador y no encontré rastros de la videollamada. Entonces envié un mensaje en el grupo de chat que teníamos en el teléfono. Por favor, díganme que vieron lo mismo, ¿qué demonios fue eso? Pasaron unos minutos de incertidumbre hasta que Samuel escribió que no lograba dejar de temblar y Lucas contestó que nunca se había sentido tan aterrado. Mario no dijo nada por un rato, y cuando habló, solo pidió perdón. Dijo que jamás pensó que algo así sucedería. Ninguno fue capaz de añadir más. Desde esa noche ya no hablamos del tema. Es como si todos quisiéramos creer que fue una terrible alucinación colectiva, pero yo sé lo que vi, y no puedo sacarlo de mi cabeza. A veces despierto en plena madrugada, con la respiración entrecortada, y juro sentir el crujir del hacha en mis oídos. Camino por la casa encendiendo todas las luces, atemorizado de que en cualquier momento esa máscara de cerdo vuelva a aparecer en alguna pantalla, o peor aún, detrás de mí. He tratado de convencerme de que solo fue un hacker con un macabro sentido del humor, pero esa explicación nunca me tranquiliza. La desesperación en los ojos de esa mujer era demasiado real.
Desde aquel viernes apenas logro conciliar el sueño y el recuerdo me persigue aún con los ojos abiertos. A veces me pregunto si ese individuo acecha nuevos objetivos cada noche y si habrá quienes terminen como esa pobre mujer sin extremidades. Ya no confío en los videochats ni en foros desconocidos. Cada vez que recibo un enlace sospechoso, borro la conversación sin pensarlo. Siento un peso en el pecho que me recuerda que el horror no siempre es parte de una película. A veces está ahí, al alcance de cualquier persona que se atreva a abrir las puertas equivocadas en las profundidades de la red. He guardado silencio durante mucho tiempo, pero aunque mis amigos y yo hicimos un pacto implícito de no volver a mencionar aquella noche, algo en mi interior me empuja a escribirlo, a dejar constancia de que lo que vimos fue un vistazo auténtico al mal. No espero que me crean, pero quiero que sepan que hay rincones oscuros en Internet donde la crueldad no conoce límites. Y deseo con toda mi alma no haber estado ahí para descubrirlo. Sin embargo, ya es tarde para regresar al punto en que mi vida era normal. Ahora cargo con la certeza de que en el mundo, más allá de las apariencias cotidianas, se ocultan monstruos humanos capaces de cualquier aberración. Esa verdad no me deja dormir, y quizá nunca lo haga. Sombras prohibidas. Siempre supe que debía mantener mi curiosidad en la superficie, pero jamás imaginé hasta dónde podía arrastrarme la parte más oscura de la red. No pretendo justificarme, solo quiero contar mi historia de manera anónima, con la esperanza de que, si alguien está jugando con la idea de entrar a ese mundo, pueda ver en mis palabras una advertencia. Hoy vivo con un miedo permanente y con la certeza de que hay cosas que es mejor no saber. Crecí en un barrio donde la violencia y el desprecio hacia los diferentes eran la norma. Quien no se adaptaba era excluido y, a veces, golpeado. Con el tiempo, empecé a juntarme con un grupo que detestaba a cualquiera que no cumpliera sus estándares de pureza. Yo era un adolescente ingenuo, resentido y deseoso de encajar. Me decían que teníamos que demostrar nuestra superioridad y me creí el discurso. Ahora que miro atrás, siento repugnancia de mí mismo. Me habían adoctrinado para normalizar el odio y en mi afán de aprobación lo acepté sin cuestionar. A medida que fui creciendo, mi curiosidad por la web profunda empezó como una simple aventura. En los foros donde intercambiaba ideas llenas de rabia, se hablaba de sitios mucho más oscuros. Siempre había advertencias sobre no adentrarse sin saber realmente a qué te estabas enfrentando. Pero cuando eres joven, crees que el peligro te hace lucir valiente. Así que di el paso. Nunca pensé que acabaría perdiendo la poca fe que me quedaba en la humanidad. Al principio, mis visitas a la web oscura eran simples, leía teorías conspirativas locas, veía foros de gente que vendía cosas ilegales y, a veces, deambulaba por páginas de contenido adulto que prometían un morbo retorcido. Eran lugares siniestros, sí, pero lo atribuía a un submundo de Internet del que uno podía salir con un clic. Con todo, seguía formando parte de un colectivo peligroso fuera de la red, uno que celebraba la violencia y soñaba con ver un mundo libre de impurezas. Todavía me da náuseas recordar lo mucho que validaba esos pensamientos. Uno de los grupos virtuales donde más participaba era el que llamaré el altar. No era su nombre real, pero así lo evoco por la especie de culto que formaban. Allí encontré personas que se jactaban de justicia divina, que para ellos significaba hacer limpiezas de todo aquel que no entrara en su estándar racial. En un inicio, yo solo leía con la fascinación morbosa de quien sabe que algo anda mal, pero no aparta la vista. Estas personas parecían dispuestas a llevar sus palabras al plano físico y algunas publicaciones lo confirmaban. Poco a poco, las amenazas dejaron de ser teóricas. Empezaron a difundir datos reales de gente inocente, direcciones, trabajos, matrículas de automóviles, horarios de rutina. Cada nuevo hilo subido al foro llevaba información más detallada. Hubo un caso particular que me marcó. Publicaron fotos de una familia de origen extranjero, tomadas desde la ventana de su propia sala. La persona que compartía las imágenes alardeaba de saberlo todo, cuántos vivían en la casa, dónde trabajaban, cuáles eran sus rutas diarias. Hasta sugería que, si el altar daba luz verde, haría realidad sus planes.
Los demás miembros celebraban cada amenaza con memes y risas atroces. Sentí un escalofrío que me recorría la columna, pero me convencía de que solo eran bravatas cobardes. En el mundo real, seguía juntándome con gente violenta, pero ninguna situación había llegado al extremo que veía en la red. Sin embargo, pronto supe que algunos sí iban más allá de las palabras. Un día, leí una publicación de un tipo que aseguraba haber seguido hasta su casa a una mujer a la que consideraba indigna. No solo había tomado fotografías de la vivienda, sino que también se había metido a romper espejos y dejar pintadas en la pared con mensajes de odio racial. Subió un video que exhibía su hazaña. Solo pude ver unos segundos antes de detenerlo, horrorizado. Me di cuenta de la escala real que podía cobrar toda esta locura, y aunque me decía a mí mismo que no aprobaba tal violencia, todavía seguía leyendo. Todavía era parte de ello. El momento de quiebre sucedió unas semanas después. Una cuenta anónima describió con detalle cómo había emboscado a varias personas que intentaban cruzar la frontera en un descampado cerca de un río. Les ofreció ayuda, los invitó a refugiarse en un viejo almacén que decía ser de su propiedad y, ya ganada su confianza, los atacó con un arma. Se jactaba de haber asesinado a varios individuos simplemente porque no pertenecían a su nación. Eso ya era demasiado. Cuando admitió haberle perdonado la vida a un niño, solo para venderlo más adelante a una red que supuestamente le pagaría buen dinero, sentí un vacío en el estómago. Las palabras estaban ahí, crudas, acompañadas de fotos que confirmaban la atrocidad. No pude quedarme callado. Hice capturas de pantalla, reuní toda la información posible y la entregué a un oficial local. Tuve que explicarles qué hacía en esos foros. Supongo que me investigaron un poco, pero comprendieron que, en ese momento, estaba tratando de denunciar algo. No sé si la policía detuvo a esa persona o si logró cambiar de paradero antes de que dieran con él, pero mi conciencia pedía a gritos que hiciera algo. Pese a todo, mi curiosidad malsana no cesó. Aún con la repulsión que sentía, seguí explorando la web oscura por otras razones. En el fondo, me sentía atraído por el anonimato para hacer compras ilegales que no detallaré mucho, pero que no estaban relacionadas con la violencia. Lo que jamás pensé fue que terminaría descubriendo algo más perturbador. Dedicaba parte de mi tiempo a labores de ciberseguridad, aunque no siempre con las mejores intenciones. A veces entraba en servidores sin permiso, solo para demostrar que podía. En una de mis exploraciones, me topé con un mercado clandestino que parecía pequeño en comparación con los grandes que han sido cerrados. Por eso lo elegí, prefería algo de bajo perfil que no fuese el foco de la policía. Pero ese mercado tenía un fallo de seguridad enorme en su servidor. Una noche, tras varias horas de ensayo y error, hallé la vulnerabilidad y me colé en su sistema. En un principio, pensé que lo más jugoso sería encontrar datos de envíos, direcciones, nombres falsos. Me sorprendió ver que guardaban información detallada de los compradores, no solo las criptomonedas que usaban, sino también posibles direcciones físicas. Eso ya era peligroso, pues si caía en manos de la policía, todos sus clientes estarían comprometidos, y si caía en manos de extorsionadores, podían usarlo para chantajearlos. Sin embargo, lo que me dejó helado fue otro apartado, un repositorio de correos electrónicos internos. Había hilos donde discutían pruebas de sustancias nuevas. En uno, alguien aseguraba tener un note que no sabía si funcionaba o si era demasiado tóxico. Otro contestó que no importaba, que había que venderlo igual. El primero se rehusaba a arriesgar su reputación con clientes habituales, así que pedía voluntarios para las pruebas. Exigía que fueran jóvenes, preferiblemente adolescentes, y preguntaba si el otro tenía contactos para conseguir a esas personas. La respuesta era escalofriante. Decía que disponía de varios muchachos en un circuito de trata de menores y que podrían entregarlos en una semana para hacer las pruebas. Leí conversación tras conversación, con la sangre helada. Comentaban la posibilidad de vincularse con un laboratorio más grande y, aunque no daban detalles, insinuaban que había compañías farmacéuticas dispuestas a pagar por ensayos clandestinos. Sin ningún escrúpulo, planeaban convertir a esos chicos y chicas en ratas de laboratorio.
Quise descargar todos los correos y llevarlos conmigo, pero la arquitectura del servidor era compleja. Mis movimientos activaron un registro que, deduzco, alertó a los administradores. En cuestión de horas, el sitio desapareció. Se mudaron, cambiaron de dirección o simplemente destruyeron sus rastros. Yo me quedé con unas cuantas capturas de pantalla y notas escritas a mano, pero no supe cómo proceder sin incriminarme también. Fui a la policía por segunda vez, en un acto desesperado. Hablé de forma anónima y di la poca evidencia que tenía. No sé si las autoridades lograron rastrear algo. Ignoro si, en ese lapso, aquellos traficantes de carne humana escaparon a un país sin convenios de extradición. Uno quisiera creer que, al menos, levantaron la investigación. Pero la realidad de la web oscura es que muchos delincuentes saben cómo desplazarse sin dejar huella. Yo, por mi parte, me quedé con un sabor amargo, sintiéndome atrapado entre dos fuegos, la culpa de mis propios pecados y el horror de saber que, en esos rincones, la vida humana se valora menos que un producto de mercado. Hoy me considero a alguien distinto. Me alejé del odio, aunque sus vestigios todavía me atormentan por las cosas que hice y las que permití. Sigo trabajando como especialista en seguridad informática, aunque ahora intento ceñirme a la legalidad. Evito esos foros de supremacistas que, en su momento, me parecieron un refugio. A veces, cuando el insomnio me golpea, recuerdo la inocente mirada de aquel niño que apareció en las fotos del asesino, o imagino a los adolescentes que iban a ser usados como conejillos de indias. La impotencia es insoportable. Escribo esto con la esperanza de que nadie tenga que repetir mis errores. Si sientes curiosidad por la web oscura, por favor, detente un momento a pensar. No es un lugar para divertirse con la adrenalina. Hay grupos dispuestos a cruzar cualquier línea, proyectos clandestinos que convierten personas en mercancía y foros llenos de ideologías que corrompen la mente. Es cierto que no toda la red profunda es homicida o retorcida, pero vale la pena preguntarse, ¿hasta qué punto quieres exponer tu cordura a la desgracia? La vida es frágil y en ese mundo parece no tener valor. Yo me considero afortunado de haber salido casi ileso, pero no puedo olvidar lo que vi. Cada vez que cierro los ojos, veo reflejados en mi memoria los rostros de las víctimas y los mensajes de odio que antes respaldaba. No importa cuánto tiempo pase, esas imágenes siguen aquí, recordándome lo bajo que se puede caer cuando uno se cree superior al prójimo y se da permiso para lastimar. Sinceramente, ojalá nadie más tenga que hundirse en la oscuridad que yo mismo alimenté por insensatez. Dicho todo esto, me despido. Tal vez mi testimonio no cambie la mente de quien desee incursionar en ese lado siniestro de la red, pero al menos quedará como una advertencia final. No cometas el error de confundir anonimato con inmunidad o curiosidad con valentía. Jamás quise que mi historia se convirtiera en una pesadilla que no me deja dormir, pero eso es exactamente lo que sucedió. Y en cuanto a mí, solo puedo añadir que el verdadero horror se vive cuando descubres que la peor oscuridad puede surgir tanto de la red como de uno mismo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.